ministro, ¿cómo se encuentra? ¿Ha descansado usted después de una intensa semana de negociaciones en el Congreso de los Diputados y de un acuerdo? Finalmente, usted ha logrado reponer los topes en las bases de cotización a la Seguridad Social, que seguirán limitadas, impidiendo que, como pretendía Unidas Podemos, todos los asalariados hubieran pasado a cotizar al sistema. ¿Está usted satisfecho con esta solución? Pues yo diría que es una semana más. Es decir, si uno toma perspectiva en estos más de 2 años y estar aquí la vicepresidenta Yolanda Díaz para ratificarlo, son 2 años largos ya de negociaciones continuas, de acuerdos, de buscar consensos los más amplios posibles en todas esas reformas y modernizaciones que estamos llevando a cabo de la economía y del mercado de trabajo en España. Pues yo creo que la semana pasada es una más, sinceramente. No la singularizo particularmente. Y bueno, en el ámbito de pensiones, la semana pasada se aprobó en el Congreso una ley que yo creo que es esperemos que se ratifique ahora en el Senado, que es una ley pues muy importante, porque ofrece sobre todo a los trabajadores de rentas pequeñas y medianas un instrumento de ahorro a largo plazo voluntario a través de la negociación colectiva, que realmente hasta ahora no estaba disponible. Desde luego no había arrancado porque había muchos cuellos de botella y no había incentivos suficientes. Yo creo que la ley que se aprobó pues es una muy buena ley y ha mejorado la ley en el proceso de consulta, de audiencia pública, la negociación con los agentes sociales, y después en el propio Parlamento ha ido mejorando. Yo creo que es una muy buena ley que va a homologarnos, sobre todo en negociación colectiva, en este desarrollo de los planes de empleo. Y bueno, está aquí, no lo veo ahora, pero está aquí están representantes está el presidente del sector de la construcción, que ha, digamos, empujado desde fuera con un acuerdo entre sindicatos y patronal para ser los primeros que pongan en marcha estos planes de empleo en el nuevo formato. Luego, pues yo creo que yo estoy muy satisfecho de cómo ha salido la ley, sí. Señor ministro, la guerra de Ucrania es una preocupación para todos. En su opinión, ¿cómo está afectando a nuestra economía real y al empleo? Bueno, el entorno internacional es complejo. El aumento de los precios de la energía en los mercados internacionales está afectando evidentemente a la formación de precios en todos los países, y España de una forma similar a los países de nuestro entorno. Pero hay que constatar que afectando como afecta a agentes económicos, sobre todo a las personas más vulnerables, que siempre la inflación les afecta más, las medidas mitigadoras que ha puesto en marcha el Gobierno, pues yo creo que están teniendo efecto, van a extenderse el tiempo que haga falta. Estamos ante una perturbación de subida de precios genuinamente transitoria, claramente por el lado de la oferta. Los bancos centrales, el Banco de España, el Banco Central Europeo, está proyectando inflaciones para el año que viene ya de retorno a los niveles en torno del 2%, y da la sensación, y ahí es donde voy, que los agentes económicos se están comportando consistentemente con algo que es transitorio. Y quizá la forma más evidente de comprobarlo es mirando los datos de evolución del mercado de trabajo, los datos de empleo. Es decir, si hubiera realmente muchas dudas sobre el futuro, no tendríamos los niveles de creación de empleo que estamos teniendo, que son verdaderamente espectaculares. Es verdad que la reforma laboral, yo creo que todo cómo se gestionó la situación durante la pandemia ha creado bases muy sólidas de desenvolvimiento del mercado de trabajo, pero también hay un elemento claramente que tiene que ver con cómo se están posicionando los agentes sociales ante esta situación. Piense usted que tenemos en este momento, probablemente cuando termine el mes de junio, con la dinámica tan fuerte de aceleración del empleo que estamos viendo en este mes de junio, de nuevo, siguiendo la de los meses anteriores, terminaremos el primer semestre del año 2022 con un crecimiento del empleo, de nuevos empleos netos en torno a 550.000 empleos. En términos de desestacionalidad serían unos 300.000 empleos. Es
Es una cifra altísima, altísima, teniendo en cuenta que ya habíamos recuperado a finales del año pasado los niveles precrisis del empleo. Por lo tanto, estamos hablando de un 3% por encima del nivel de empleo precrisis. Piense usted que países como Alemania, como Italia, como el Reino Unido, todavía no han alcanzado el nivel de empleo precrisis en este momento. Por lo tanto, estamos hablando de un desempeño extraordinario que yo creo que refleja, como digo, la combinación de dos elementos. Por un lado, las reformas y la modernización del mercado de trabajo que se ha puesto en marcha. O sea, aquí la vicepresidenta de Díaz lo podría contar con mucho más elocuencia que yo, pero evidentemente que hemos introducido elementos extraordinariamente positivos para crear empleo y para crear empleo de más calidad. Y después el propio clima actual que valora que efectivamente estamos pasando una situación difícil, pero que al mismo tiempo las expectativas de futuro a medio plazo son positivas, porque si no, no tendríamos la creación de empleo que estamos teniendo. No se crea empleo, no se contrata si no hay perspectivas de futuro muy positivas. Y eso es lo que estamos constatando en este momento. Pero fíjese, yo creo que más allá de los datos fríos de la creación de empleo, lo más importante es ver qué tipo de empleo, la calidad del empleo. Y ahí es donde la diferencia con el pasado es absolutamente abrumadora, pero abrumadora. Piense usted que se están creando empleos indefinidos a un ritmo extraordinario. Es decir, la reforma laboral está dando unos resultados que superan la mejor de las expectativas. Digamos, el giro radical contra la creación de empleo precario es abrumadora. En la doble dimensión. Por un lado, contratos indefinidos. Le voy a dar el dato, por ejemplo, del mes de mayo. El mes de mayo, en un mes de mayo normal, en los años buenos de empleo, entre el año 2016 y 2019, se creaban algo menos de 200.000 contratos indefinidos. En el mes de mayo de este año se han creado 735.000 contratos indefinidos. Fíjese qué cambio absolutamente radical. Pero claro, el contrato indefinido implica protección de derechos, seguridad para el trabajador y algo que yo creo que no se valora suficientemente, que es que se dan las condiciones para reforzar la formación de los trabajadores. Porque la precariedad en la que hemos estado instalados durante mucho tiempo llevaba a que ni por parte del empleador ni por parte del trabajador existieran incentivos suficientes a formarse y a capitalizarse. Y eso a su vez llevaba como resultado pues estos desajustes en el mercado de trabajo y estas tasas de paro estructural tan grandes. Por eso es tan importante el cambio en el mercado de trabajo y la reducción de la precariedad, por muchas razones, pero también por lo que implica desde el punto de vista de la formación de los trabajadores y de la capitalización humana, que probablemente es la inversión más importante que se puede hacer en una sociedad. Pero es que la segunda dimensión de la precariedad, que es la alta rotación de los contratos temporales, se ha reducido también de una forma notable. Estamos hablando de que la duración media de los contratos ha aumentado en más de un 30% en lo que llevamos de año. Es decir, que es un cambio radical. Y después, cuando miramos los perfiles del mercado de trabajo, pues, hombre, en el año 2020... es verdad que se creó empleo, no podía ser de otra forma, ¿verdad?, en sanidad y en educación ante la situación en la que estábamos. Pero ya en el año 21 y en todo lo que llevamos el 22, prácticamente todos los empleos que se están creando, todos esos cientos de miles de empleos netos son en el sector privado. Y en sectores muy interesantes, netos, porque en hostelería todavía no hemos llegado ni siquiera a los niveles precrisis, yo no llegaremos durante el verano, pero donde realmente se está creando empleo es en sectores de la informática, de las comunicaciones, en sectores de actividades científicas. Es decir, son mejores empleos de más calidad, con mejores salarios. Es decir, cuando uno mira el desempeño del mercado de trabajo desde cualquier ángulo, el resultado yo creo que es absolutamente abrumador. Lo que ha demostrado, es decir, el cómo gestionamos con los agentes sociales la pandemia y el cómo después se ha plasmado una reforma laboral, es que esto se podía hacer. Es decir, y no teníamos que descansar como antes en la precariedad salarial, en la precariedad de contratos a corto plazo, en que el mecanismo de ajuste fuera el despido. Se puede realmente ajustar el mercado de trabajo de una forma completamente distinta, con mecanismos internos de ajuste, como son los ERTEs, y sobre todo creando condiciones para
que el tejido productivo aguante. Es decir, esto que llamamos los economistas histéresis, esto no es una tontería, esto es una cosa totalmente constatada. Cuando alguien lo expulsas del mercado de trabajo, sobre todo a ciertas edades, el volver cuesta muchísimo. Por lo tanto, el mantenimiento del empleo es absolutamente fundamental para que los procesos, digamos, sean tan largos. Bueno, podría estar hablando mucho sobre este tema, pero es que los resultados son tan espectaculares. Ministro, aunque, como usted dice, el empleo sigue creciendo a buen ritmo, vivimos una situación de una inflación muy alta. El IPC publicado el viernes no es precisamente alentador. Con este nivel de inflación, ¿se puede mantener la revalorización de las pensiones con el IPC, como señala la reforma de pensiones que impulsó el Gobierno? Obviamente, obviamente. Es decir, y este es un debate que se ha instalado desde determinados ángulos en la sociedad española, bastante artificial y bastante singular. Mire, mecanismos de indiciación de pensiones parecidos a los nuestros, incluso algunas con salarios que son incluso pueden llevar a revalorizaciones mayores, existen en todos los países de nuestro entorno. La singularidad negativa la teníamos nosotros con la reforma del 2013, que era una verdaderamente anomalía. Por tanto, en todos los países de nuestro entorno en este momento se están revalorizando las pensiones según el IPC. En Alemania, en el mes de julio, se revalorizarán entre un 5 y un 6%. Francia ha revalorizado, estaba yo en París la semana pasada cuando anunció el gobierno francés adelantar la revalorización de las pensiones al calendario habitual con un 4% adicional. Italia anunció que va a hacer un añadido, digamos, a las pensiones hasta 35.000 euros. Es decir, en este momento, en todos los países de nuestro entorno, la preocupación, y mucho en el caso de los pensionistas, es mantener sus rentas y protegerlas contra la inflación. Por lo tanto, el debate es muy singular y tendríamos que preguntarnos por qué lo estamos teniendo aquí y con una situación absolutamente análoga y con evoluciones de la inflación exactamente iguales en los países de nuestro entorno, ¿por qué se está produciendo? Segundo elemento, es decir, la sostenibilidad de las pensiones. Mire usted, es decir, el año pasado terminamos el déficit de la Seguridad Social con un 0,9% de déficit. Esperábamos un 1,2%. Arrancamos en el año 18 con un 1,7% de déficit. Se ha reducido el déficit de la Seguridad Social a la mitad. Es decir, pero es que este año preveemos pasar del 0,9 al 0,5 de déficit. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo acaba de validar, por cierto, este dato. Es decir, yo creo que podemos incluso ir más allá. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué ocurre? Pues porque los ingresos están creciendo mucho más deprisa que los gastos. Los gastos crecen al 6 y los ingresos al 9. ¿Y por qué crecen los ingresos al 9? Porque el empleo está creciendo al 5% y porque las rentas salariales están aguantando, en parte, y también por la subida del salario mínimo interprofesional, que por cierto no lo he citado, pero cuando se haga la evaluación, nos vamos a divertir todos mucho para ver esta evaluación que vamos a hacer del salario mínimo interprofesional en una situación absolutamente récord de crecimiento del empleo. Vamos a ver qué es lo que se dice en ese momento, ¿no? Cuando se haga esa evaluación. Pero, por lo tanto, cuando los ingresos crecen más, es decir, esta discusión sobre las pensiones basada solamente en los gastos, que nadie mira los ingresos, que van a un ritmo extraordinario, y por el buen funcionamiento del mercado de trabajo y por el mantenimiento de rentas salariales y horas trabajadas, pues me parece sorprendente. Pero es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal acaba de hacer proyecciones, que es la institución que realmente, aparte de la Seguridad Social, que en España tiene capacidad técnica y modelos para proyectar ingresos y gastos de la Seguridad Social, es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que lo tiene además por ley establecido que tiene que vigilar este tema. Acaba de proyectar el déficit de la Seguridad Social para el año 2024 en el 0,3%, es decir, y teniendo ya, esto es de finales de abril, ya teniendo en cuenta esta situación de inflación. Por lo tanto, lo que nos están diciendo estos datos es, primero, es decir, los temas de sostenibilidad a largo plazo de las pensiones no pueden explicarse ni discutirse con una subida de inflación de unos meses, si se evalúa el año 2050 todo. Es decir, verdaderamente, cuando yo veo toda esta discusión, es tan sesgada, es tan poco rigurosa, que no deja de sorprenderme. Las pensiones son unas de las políticas sociales más relevantes, pero también hay otras que han desplegado desde su ministerio, como el ingreso mínimo vital. Carlos Usías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, dice: el ingreso mínimo vital ha sido un gran avance. ¿Qué opina de quienes dicen que no encuentran trabajadores por culpa de la paguita? ¿No hay otros motivos para que no encuentren trabajadores?
Laura Olías, del diario.es, dice: ¿cuántas solicitudes de IMV han recibido desde enero? ¿A cuántas les han correspondido solo el complemento de ayuda a la infancia? ¿Qué balance hace, señor ministro, de esta situación? ¿Qué recorrido a corto y medio plazo tiene el conjunto de las políticas sociales con un panorama económico, geopolítico y social tan amenazado? Mire usted, lo de la paguilla me parece un insulto, directamente un insulto. Me parece intolerable por el elemento peyorativo que tiene, pero sobre todo por lo que significa de ignorancia de los procesos que llevan a la pobreza severa y a la exclusión social. Es decir, lo que tenemos en la sociedad, y yo creo que se ha ido crecientemente durante las últimas 2 décadas, yo creo desde la crisis financiera sobre todo, son procesos en los cuales hay personas que por distintas circunstancias entran en un bucle de negatividad y entran en una trampa de pobreza de la que es extraordinariamente difícil salir. Por lo tanto, para conseguir eso necesitamos 2 elementos. Uno, primero, un cierto apoyo económico, es decir, una prestación pequeña y limitada, pero que mantenga un cierto dignidad en su vida y sobre todo en la vida de sus familias. Más de la mitad de los beneficiarios del ingreso mínimo vital son niños en situación de pobreza severa. Es decir, y después, mecanismos que lleven a intentar sacar a esas personas de ese ciclo, ese círculo vicioso de exclusión social y pobreza. Es decir, ahí es la clave. De hecho, el éxito del ingreso mínimo vital se podrá constatar cuando podamos evaluar cuántas personas hemos conseguido que transiten a una situación mejor en la sociedad. Estamos trabajando claramente con los más vulnerables. Y ahí es donde hay que poner todo el énfasis. En ese sentido, no es que ya hayamos llegado a más de 1.200.000 personas que reciben el ingreso mínimo vital. Como decía, hay muchísimo, por ejemplo, cuando uno mira los datos de detalle, hay un patrón que a mí me impresiona mucho y me entristece, es la cantidad de familias monoparentales, normalmente mujeres con niños, que tienen subempleo. Este es un patrón muy habitual. Mujeres con 1, 2, 3 niños que realmente no pueden al mismo tiempo compatibilizar con el empleo suficientemente. Hay que apoyarlas, hay que apoyar en la educación de los niños, en la formación de esos niños, en la alimentación de esos niños, etcétera. Eso es absolutamente fundamental, es una responsabilidad social absoluta. Y en eso estamos. Y como digo, lo más importante es propiciar la integración. Y aquí me parece que, ya que me plantea sobre el ingreso mínimo vital, una vez que ya tenemos, digamos, es decir, un número considerable de beneficiarios y hemos estabilizado un poco la prestación, ya hay muy poca gente en cola, digamos, en tramitación, y estamos al día. La clave tiene que ser la integración, la inclusión de esas personas. Iniciativas en ese sentido. Próximamente va a salir uno de los reglamentos del ingreso mínimo vital, el sello social, para que empresas que tienen una vocación de ayudar tengan una orientación y podemos trabajar con ellas en la inclusión social. Estamos trabajando ya mucho con las organizaciones del tercer sector de acción social en lo que llamamos los colaboradores del ingreso mínimo vital, y les acompañan en determinados procesos. Estamos también a punto de sacar un reglamento en esta segunda fase de incentivo para el empleo, por ejemplo, de estas personas que les cuesta entrar en el mercado de trabajo y que hay que ayudarles a que compatibilicen más el empleo o el margen intensivo del trabajo con su situación con el ingreso mínimo vital. Y una gran apuesta que es los itinerarios de integración sociolaboral experimentales que estamos trabajando, más de 30, porque ¿qué es lo que ocurre con el trabajo para sacar a estas personas de la trampa de pobreza? Hay muchísimas organizaciones no gubernamentales, hay muchísimas fundaciones, muchísimos trabajadores sociales de ayuntamientos, de comunidades trabajando, pero no tenemos una buena perceptividad de qué es lo que realmente funciona mejor para sacarles de esa trampa. Necesitamos utilizar rigor científico a la hora de evaluar esos procesos de integración sociolaboral, y eso es lo que estamos haciendo con la ayuda de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia en más de 30 itinerarios, y estamos trabajando en la vanguardia mundial
De hecho, pues tenemos la colaboración del CENFI, pero sobre todo de JPAL, que es una institución, una red de investigadores liderada por el premio Nobel Angie Banerjee, el premio Nobel de Economía, que va incluso a acompañarnos aquí en España próximamente, porque está trabajando con nosotros. Por lo tanto, la clave con el ingreso mínimo vital, la clave con los más excluidos es profundizar y trabajar para que estén en una situación mejor de la sociedad. Es un tema, digamos, que nos debe vincular a todos en ese proceso. Javier Rodríguez, del Consejo General de Agentes Comerciales de España, dice: los autónomos estamos expectantes ante los planes de reforma de las cotizaciones. ¿Cuánto van a subir las cotizaciones y qué prestaciones tendremos en contrapartida? Gonzalo Velarde, de ABC, dice: ¿cuándo espera llevar al Congreso la reforma de autónomos? Y Rafael de Blas, de la agencia EFE, dice: bueno, esta es otra pregunta. ¿Cómo va la negociación con las organizaciones representativas de los autónomos? Desde distintos ángulos, pero es la misma. Y la contestación no puede ser otra que cuando lleguemos a un acuerdo daremos los detalles. Como siempre, y de nuevo miro a la vicepresidenta Díaz, porque esto hemos trabajado mucho, son procesos largos. Nosotros queremos siempre el mayor consenso posible, hay que ser paciente, hay que ser discreto y, por lo tanto, mientras estamos en proceso de negociación y esta es una negociación particularmente compleja porque no solamente tiene a los agentes sociales, es decir, a los sindicatos y a los representantes de los empresarios, sino también tiene a representantes de los autónomos, de 3 asociaciones más representativas de autónomos. El colectivo de autónomos es un colectivo heterogéneo, no es precisamente muy homogéneo y, por lo tanto, es una negociación que tiene sus elementos. Lo que hay es acuerdo, y el acuerdo yo les remito, justamente se va a cumplir casi un año de que a principios de julio firmamos un acuerdo con todos los agentes sociales donde se constata cómo debe desarrollarse lo que, por cierto, es una recomendación del Pacto de Toledo, que es que los autónomos, y una aspiración desde muchos años, y una anomalía en España, que los autónomos coticen por sus rendimientos netos. Los autónomos tienen pensiones muy bajas, los autónomos tienen niveles de protecciones más limitadas, por lo tanto, lo que va a suponer esta reforma es reforzar la protección de los autónomos, pero también que un número absolutamente mayoritario de autónomos, que hay muchos autónomos con rentas muy bajas, que ahí están los jóvenes, están las mujeres, están los primeros emprendedores, todos estos autónomos que arrancan, todos conoceremos en nuestro entorno. Yo, por ejemplo, tengo un hijo en esa situación, que los arranques son difíciles y, por lo tanto, para muchísimos autónomos, para la mayoría de los autónomos, de hecho, la mayoría, esta reforma va a suponer, cuando la terminemos de parametrizar, pues que en sus primeras etapas arranquen con unas cotizaciones más bajas de las que tienen que hacer en este momento la Seguridad Social. Y según vayan mejorando y progresando en su vida laboral, pues irán cotizando más y eso les permitirá tener mejores prestaciones. Lo que vamos a hacer es, fundamentalmente, hacer que el régimen de autónomos sea mucho más justo, tenga muchos más elementos de solidaridad y, en ese sentido, pues se parezca más al sistema general que tenemos de cotizaciones sociales para el régimen general. José Antonio Moreno, de Comisiones Obreras, dice: desde el año 2004 la política migratoria laboral se ha negociado a través de mecanismos de diálogo social. ¿Sigue considerando necesario y útil mantener estos mecanismos de diálogo social? Rafael de Blas, de la agencia EFE, dice: sobre la propuesta de arraigo por formación del borrador de Real Decreto para modificar la Ley de Extranjería, ¿tienen una estimación de a cuántas personas puede afectar? Sophie Murer, de ACNUR, dice: ¿cuál es la visión del Ministerio acerca del sistema de protección internacional y cuáles cree que son los elementos y actores clave para que España y el sistema dé una respuesta adecuada y flexible a las necesidades de las personas que se ven obligadas a huir de sus países? Bueno, son muchos. Voy a empezar por la pregunta de Sophie, que es la última, y después ya salto donde puedo ser un poquito más concreto, porque estamos hablando ya de medidas adoptadas. La verdad es que España
lo que es protección internacional, que para que todos nos entiendan es la acogida de refugiados que huyen de situaciones de conflicto bélico o situaciones en las que sus derechos humanos han sido transgredidos, España tiene una tradición no muy larga, porque venimos de donde venimos, tenemos la historia que tenemos y por lo tanto ha sido un proceso, en términos relativos a otros países, relativamente reciente. Me doy cifras, es decir, demandantes de protección internacional en España hace menos de una década, año 2014, por ejemplo, estarían en torno a 5.000. Y el año pasado pasamos de los 100.000, 115.000. Luego, el cambio ha sido radical y en muy poco tiempo. Y lo que estamos haciendo es adaptar nuestro sistema normativo y, sobre todo, nuestro sistema de acogida a las realidades existentes. Más aún cuando hemos tenido además elementos sobrevenidos tan importantes como la crisis que supuso la salida de Kabul de muchos refugiados que habían sido cooperantes, digamos, cooperadores con las autoridades españolas y europeas, o, desde luego, ahora lo que es la crisis que proviene de la guerra de Ucrania. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo, digamos, tomando esta perspectiva que acabo de delinear? Por una parte, hemos cambiado recientemente la norma de cuál es, hemos emitido el mes de marzo, creo que es un Real Decreto por el cual establecemos de una forma mucho más moderna y reglada cómo debe funcionar nuestro sistema de acogida. Por una parte, con una fijación de estándares de acogida pues mucho más fina, y aquí, desde luego, la cooperación siempre de ACNUR, pero también de la EASO, la Agencia Europea, es muy importante. Con ACNUR es una referencia continua para nosotros, lo ha sido en la crisis de Afganistán, lo está siendo en la crisis de Ucrania, con la que yo, una de mis primeras conversaciones, recuerdo cuando empezamos con la crisis, fue con mi despacho con Sophie Müller, donde tuvimos la primera reflexión sobre lo que estaba pasando en la guerra, y por supuesto los que estaban allí desde el primer momento y los que han tenido la mayor perceptividad, como siempre es así, ha sido ACNUR. Con ACNUR estamos trayendo refugiados de los campos del Líbano. Recientemente ha habido un contingente de sirios, pero hacemos proyectos piloto de patrocinio comunitario, son muchas cosas. Pero, como digo, todo eso que estamos haciendo conviene arreglarlo bien y hacer una evaluación de los estándares de acogida y que se cumplan bien pues digamos, los derechos que tienen los refugiados cuando llegan a España. La segunda parte que tiene este Real Decreto es decir, una forma distinta de trabajar con las organizaciones no gubernamentales que hacen una labor fundamental. Aquí también el ingreso mínimo vital, en todo lo que es la inclusión y en todo lo que tiene que ver con la integración de personas vulnerables, y los refugiados lo son particularmente. Por lo tanto, queremos dar certidumbre y dar estabilidad a, digamos, los acuerdos que tenemos en el Ministerio con esas 19 organizaciones que trabajan con nosotros en la acogida en este momento. Y, por lo tanto, pues, hemos establecido un nuevo modelo que llamamos el concierto social, que da horizontes más largos de cooperación, y finalmente lo que tenemos es un plan que estamos ya desarrollando de crear centros propios, centros estatales que pueden después ser gestionados por organizaciones no gubernamentales, pero con una inversión pública del Plan de Recuperación y Resiliencia de unos 150 millones de euros. Por lo tanto, España está mejorando en distintos frentes de una forma clara nuestro compromiso con los refugiados y con los que vienen de situaciones tan difíciles de la guerra. Bueno, en el caso de Ucrania, no sé si habrá alguna pregunta después, pues podría contarles que somos el cuarto país de Europa en extensión de permisos de trabajo y residencia, más de 120.000 desde que empezó la guerra. Por lo tanto, máximo compromiso con los refugiados, máximo modernización de nuestro sistema para cumplir bien nuestros compromisos internacionales y también los que se derivan de la ley de asilo y refugio, y estamos trabajando, como digo, en muchas líneas. La otra pregunta que me hacía al principio tiene que ver con una reforma en marcha del reglamento de la Ley de Extranjería.
O sea, como no puede ser de otra forma, la negociación y el acuerdo con los agentes sociales es fundamental. Y estamos en una reforma del reglamento que es de urgencia, porque hay razones para que esto intente aprobarse lo antes posible, pero eso no quiere decir que no, como siempre, hemos tenido urgencias con los ERTEs y hemos negociado muy ejecutivamente con los agentes sociales de una forma muy eficaz. El lunes mismo creo que ya que está el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, que tenemos reuniones casi todos los días con cada uno de los puntos de esta reforma del reglamento, que es muy importante y que yo creo que más allá de los detalles, que yo creo que vamos a ver cómo termina. Hoy termina el plazo de audiencia pública, a ver qué alegaciones se presentan. Todavía hay ajustes que podemos hacer internamente dentro del Gobierno. Yo creo que la acogida de la reforma es muy positiva desde prácticamente todos los ángulos que yo he percibido, porque es que había verdaderamente anomalías. La normativa de extranjería española es muy antigua, la ley de extranjería prácticamente no se ha modificado desde el año 2000, cuando prácticamente no había inmigrantes en España. Tenemos un problema en el mercado laboral de procesos. Como saben, en España el arraigo se puede alcanzar a los 3 años, que es razonable y es lo que pasa en nuestros países, en nuestro entorno, y efectivamente pues hay que evitar la migración irregular y propiciar la forma de relación regular, pero ya pasados 3 años lo que no es razonable es tener periodos tan largos que se extienden en promedio a 7 años, porque eso al final lo que termina generando es economía informal, economía sumergida, desprotección de derechos, dumping salarial, ventajas competitivas espurias entre unas empresas y otras. Es decir, tenemos que acabar con eso. Por lo tanto, en el caso del arraigo por formación, nos hemos inspirado en los modelos en los países de nuestro entorno que mejor han trabajado en este frente, y el modelo alemán es un modelo de referencia claramente, porque interacciona muy bien con el fenómeno migratorio, manteniendo el binomio, digamos, de que lo que debe ser es la inmigración debe ser regular, hay que proteger los derechos humanos, hay que priorizar, y yo cuando hablo siempre de este tema tengo que decir que la prioridad, como no puede ser de otra forma, tiene que ser la generación de empleo para los españoles, para nuestros jóvenes. Y aquí es perfectamente compatible hacer las dos cosas. Y nadie podrá decir que este Gobierno no ha hecho muchísimo por los jóvenes. Antes no he dado cifras, pero si viéramos los datos de este primer semestre, la vicepresidenta Díaz las ha dado algunas veces, yo también. Es decir, los números, digamos, cuando uno mira la fotografía del mercado de trabajo este semestre y la compara, donde realmente se marca una diferencia abrumadora es en la reducción del desempleo de los jóvenes. Todo lo que estamos haciendo contra la precariedad es mejorar el empleo de los jóvenes. El contrato de aprendizaje y el contrato de formación en alternancia de la reforma laboral supone una apuesta clarísima por la capitalización de los jóvenes, pero es que lo que estamos haciendo en formación profesional, en creación de plazas, la nueva ley en trámite, supone todo eso. Por lo tanto, la prioridad, la apuesta es nuestros jóvenes, pero después, al mismo tiempo, eso puede ser perfectamente compatible con que determinados cuellos de botella en determinados ámbitos del mercado laboral pues se puedan atajar de otra forma. Las dos cosas son compatibles y además al hacerlo, aparte de un sentido de humanidad para situaciones tan difíciles en muchos inmigrantes, nos estamos homologando con los países de nuestro entorno y sobre todo estamos trabajando contra la economía sumergida y contra el dumping que eso supone para empresas y desprotección de trabajadores. Amado Lorenzo dice: ¿qué medidas se está tomando el Gobierno para reducir el daño que los 6 millones de migrantes ucranianos, principalmente a Alemania, afectará las posibilidades de trabajo de los jóvenes españoles? Raquel de Blas, de la agencia EFE, le pregunta si tienen cifras de ucranianos refugiados que hayan vuelto a su país y cuántos de estos han encontrado trabajo en España. También le preguntan por el chat de Teams si se han serenado ya las aguas de la relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid a propósito del registro de ucranianos. Ya. No hemos tenido, es decir,
La colaboración con las... Voy a empezar por el final. Es decir, la colaboración con las comunidades autónomas ha sido extraordinaria y lo sigue siendo en todo lo que es la acogida de ucranianos. Tenemos 4 grandes centros. Tengo que decir que las competencias, a veces esto no es muy conocido, pero las competencias en el ámbito de asilo y refugio son estatales. Son estatales y es importante que sean estatales, porque no nos inventaríamos... Ocurría lo que pasa con los menores no acompañados, que depende a quién le toque, pues tiene que lidiar con ello. Obviamente que tiene que ser una competencia estatal. Lo que pasa es que hay personas que parecen desconocer cuando yo les oigo, es decir, el régimen competencial en el que existimos en España. Pero, por ejemplo, la colaboración, por poner un ejemplo, en el CREADE, el centro de acogida nuestro en Cataluña, en Barcelona, está siendo extraordinaria. Tenemos desde el primer momento... no solamente está, obviamente, la policía, los representantes de la Oficina de Asilo y Refugio, la OAR, por supuesto están los trabajadores sociales del Ministerio de Inclusión haciendo entrevistas a todos los que van llegando ucranianos, sino que está presente el Ayuntamiento y está presente sobre todo la comunidad autónoma, porque tienen competencias en sanidad, en educación y en formación, y entonces tienen que aprovechar que acogemos allí a todos estos ucranianos. Estoy poniendo el caso de Barcelona, podría poner el caso de Málaga, que estamos colaborando muy bien con la comunidad autónoma y con el Ayuntamiento de Málaga, podría poner el caso de, obviamente, de Alicante, donde tenemos un gran centro también. Trabajamos conjuntamente y solidariamente todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, hay personas del Servicio de Salud de la comunidad autónoma que están allí, porque el trabajar conjuntamente y horizontalmente en abordar un problema como el de los ucranianos es una responsabilidad de todos. Hay una excepción, que es Madrid. En Madrid había que ir al Zendal y no había que ir al centro de acogida de quien tiene la responsabilidad absoluta para los refugiados. Y, por lo tanto, como no se iba al Zendal, pues no hay ni sanidad, ni educación, ni hay servicios de empleo en el centro de Pozuelo, que está aquí al lado, y donde realmente se ha hecho un esfuerzo enorme de acogida de los ucranianos. Y eso me lleva a las cifras que me plantean. Hay más de 120.000 ucranianos que han sido o desplazados de la guerra, porque no todos son ucranianos, es decir, que ya están con permiso de trabajo y residencia en España. Es verdad que algunos pueden estar volviendo, pero algunos siguen llegando, con lo cual, desde hace como 15 días, y ya contesto alguna de las preguntas, desde hace unos 15-20 días tenemos como la cifra estabilizada en torno a 125.000, 30.000, lo que nos quedan por documentar. Y verdaderamente yo percibo, y es algo no tan habitual, teniendo en cuenta el trauma que traen de la guerra y lo que suele ocurrir con todos los refugiados que vienen de realidades durísimas, la proclividad que tienen de trabajar al mismo tiempo que anhelan volver a su país, no cabe duda, pero eso es compatible con que quieran, desde muchos de ellos, desde el primer momento, trabajar. Y tenemos un resultado verdaderamente notable, y es que ya tenemos 7.000 ucranianos, la mayoría mujeres ucranianas, que ya están trabajando en España desde que llegaron. 7.000 es un número muy alto, teniendo en cuenta que de los algo más de 100.000, casi la mitad son niños, hay personas claramente en edad también abuelos que vienen con niños, es decir, 7.000 trabajando, teniendo en cuenta que hay muchos con profesiones que requieren todavía el aprendizaje del español en la que están embarcados ahora, pero realmente estamos hablando de números extraordinarios. Y después, esta idea de que desplaza el trabajo de los jóvenes y de los españoles en general es algo que no tiene ningún sustento empírico, ninguno. Es una idea que de vez en cuando se maneja. Pero fíjese usted, si aplicáramos ese principio y viéramos la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en España en las últimas 2 décadas, sobre todo. ¿Ha supuesto desplazar del mercado de trabajo a los hombres? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Pensemos los 6 millones de inmigrantes que llegaron a España en la primera década del año 2000. No desplazaron el empleo de los hombres. De hecho, los países que tienen tasa de paro más baja
son los países donde realmente tienen una actitud hacia la inmigración desde el punto de vista de su incorporación al mercado de trabajo más intensa. Luego, es falso. Es decir, no es verdad, los empleos no son mayoritariamente complementarios, no sustitutivos. Y esto lo vemos en este tema o también en el empleo de las personas senior. Esto está muy documentado, pero esta idea está instalada y es una idea que no tiene ningún sustento basado en evidencia sólida. Señor ministro, ¿le preocupa la llegada masiva de pateras procedentes de Argelia después de que este país haya decidido suspender el acuerdo de amistad y las relaciones comerciales con España? ¿Cree que la Unión Europea va a ser capaz de convencer o de calmar a Argelia para resolver esta crisis tan grave? Bueno, se está calmando claramente, ¿no? Yo creo que lo hemos visto recientemente. Yo creo que estos episodios diplomáticos pues tienen a veces estos elementos un poco, digamos, amplificados. En primera instancia hay que dejar que el agua se serene, que el agua se cambien las cosas y ver realmente los efectos. Yo creo que estas cosas pues irán canalizando. Y a mí lo que me preocupa, obviamente, España tiene la geografía que tiene. Esto no lo podemos evitar. Tenemos una geografía con una costa extraordinariamente extensa en el Mediterráneo, en el Atlántico y sobre todo en Canarias, abierto a un continente que es África, donde hay pues situaciones de guerra en el Sahel tremendas, donde hay hambrunas y por lo tanto es un fenómeno con el que tenemos que vivir. ¿Y cómo convivimos con este fenómeno? Pues España es un ejemplo internacional, lo puedo decir, también está aquí el secretario de Estado, pero cuando vamos a Bruselas nos toman como referencia y nos piden opinión de trabajar con los países de origen, en reforzarles en distintos aspectos, procesos de migración circular ordenada y legal. Eso es en lo que estamos nosotros. Y a mí la verdad es que lo que después intentamos es que los que lleguen, pues que tengan la acogida más humanitaria posible, porque es que muchos se ahogan. Es que muchos se ahogan en el tránsito, pero muchos, ¿eh? Por lo tanto, eso es lo que a mí cuando digo, eso es lo que a mí y además por mi trabajo tengo que a veces estar allí, digamos, en situaciones muy difíciles, verdaderamente no le deseo a nadie el contraste con los dramas humanos y la dureza que significa ser inmigrante desde África hacia Europa. No se lo pueden imaginar. Cuando uno habla, por ejemplo, con los agentes españoles que están trabajando o directamente con los trabajadores de salvamento marítimo que tienen que sacarles en medio de la noche, en situaciones dificilísimas, las realidades que viven, cuando hablas con ellos, nosotros mismos lo vemos, cuando hablas en los campos de refugiados y te cuentan, se abren un poco y te cuentan sus historias. Es decir, estamos hablando de un tema que desde el punto de vista humanitario, de derechos humanos, nos tiene que conmover a todos y nos tiene que llevar a la solidaridad máxima. Esa es yo creo que es una vertiente de este asunto que tiene que estar presente en todas nuestras conciencias. Señor ministro, ¿usted cree que realmente la excepción de la autorización por la Comisión Europea de una isla energética para Portugal y España va a servir tanto como se espera para suavizar el efecto sobre la inflación? El gobernador del Banco de España estima que el impacto no será más allá del 0,5%. Bueno, espero que no sea el gobernador personalmente el que haya hecho las estimaciones, sino que, como es lógico, sea el Servicio de Estudios del Banco de España, que tiene un equipo técnico muy profesional y, sobre todo, cuando hablamos de inflación, pues es donde el Banco de España tiene un expertise, es su obligación de los bancos centrales hacer que la inflación baje y, por lo tanto, todo lo que son las proyecciones del Banco de España en inflación me parece que son las más relevantes. Y yo me quedo de las proyecciones del Banco de España, la proyección que está haciendo. Es muy difícil, es decir, en una situación tan volátil es muy difícil incluso para el mejor servicio de estudios de España hacer proyecciones mes a mes, con cambios regulatorios todavía perfilándose, con cambios de conducta. Yo creo que es muy difícil en el muy corto plazo. A mí me parece más relevante la proyección que está haciendo el Banco de España al horizonte del 2023 y 2024, donde lo que constata es que una vez que esta perturbación de oferta se vaya
difuminando, tengamos una situación compatible con la estabilidad de precios. Y como saben ustedes, la evalúa el Banco Central Europeo en una inflación en torno al 2% del IPC, de evolución del índice de precios al consumo. Yo creo que eso es la parte más interesante de lo que proyecta el banco. Natalia Díaz, consejera de la OIT en España, dice, como sabe, la semana pasada se ratificó el convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras domésticas. ¿Cómo se va a regular las cotizaciones a la Seguridad Social y la prestación por desempleo? Bueno, miro a la vicepresidenta Díaz, que es la impulsora de este cambio tan importante y tan justo en España, y evidentemente pues habrá que acompañar esa reforma con ajustes en las cotizaciones sociales para que hagamos compatible la protección, y una mucha mejor protección, que es de justicia, de los empleados de hogar, y al mismo tiempo que esto no suponga pues un impacto excesivo, incluso vamos a ver si lo podemos neutralizar, para las economías domésticas. Javier López Macías, de 20 Minutos, le pregunta si se incluirá finalmente en el decreto de la guerra la subida de las pensiones no contributivas pactada con Bildu. Sobre este mismo tema, pregunta desde el chat de Teams Pepa Montero, periodista del diario 65 y más. ¿Puede concretar en qué más notará el bolsillo del pensionista la subida del 15% de las pensiones no contributivas que ha anunciado como acuerdo entre el Gobierno y Bildu? Bueno, nosotros estamos siempre en constante tensión, en el buen sentido de la palabra, en ir, como hicimos con los ERTEs, cada 3-4 meses íbamos ajustando y adecuando a nuevas realidades o a nuevas evaluaciones. Y evidentemente la evaluación que hemos hecho, del mismo modo que los beneficiarios del ingreso mínimo vital durante este primer trimestre tienen ya una subida del 15% en su prestación, pues parece razonable que las casi más de 400.000 personas que en España reciben una pensión no contributiva, que tiene niveles de prestación similares a los del ingreso mínimo vital, pues también lo tengan. Y por lo tanto, el efecto es pues un 15% más para esos 400 y pico mil durante el periodo que vayamos evaluando. Es necesario para neutralizar esta subida de inflación. Porque es decir, lo que cada vez está más claro, y lo constataba yo justamente la semana pasada en París, una reunión de ministros ministerial, es cómo ante la subida de la inflación, frente a estas estrategias viejunas de bajadas de impuestos generalizadas que no está defendiendo nadie en el mundo. Es decir, lo que se constata es que crecientemente hay un consenso, y España está desde el principio ahí, en proteger a los más vulnerables, proteger a los más afectados, y por lo tanto, igual que hicimos con los ERTE, que cada 4 meses fuimos ajustando para proteger a los que en cada momento estaban siendo más afectados por una pandemia que tuvo además un perfil cambiante en el tiempo, vayamos haciendo lo mismo con este efecto de la inflación durante el tiempo que dure. Es decir, es una aproximación similar, y yo creo que es una aproximación que pone de manifiesto hasta qué punto pues está cambiando un poco las prioridades de política económica respecto a discursos del pasado. Yo hablaba con Xavier Vidal-Foc antes de entrar. Hoy recomiendo un artículo en el Financial Times de Martin Sandbu, que habla del New Thinking of Economics, la nueva forma de hacer el análisis económico, donde realmente en una situación como la actual, la preocupación tiene que ser la protección de las rentas de aquellos que están más afectados. Es decir, probablemente hace 15 o 20 años veríamos pues bajadas de impuestos generalizadas, o esto de nos hemos hecho más pobres, ajustémonos rápidamente a la nueva situación. Todo esto son discursos ya muy viejos, y ahora mismo hay un consenso creciente de que la eficacia económica y la inclusión social van de la mano, no es un trade-off que se contrapone, al contrario, hay sinergias conjuntas en ambos. Y esa es la forma de definir políticas, y eso es en lo que está este Gobierno.
Alfonso Jiménez, de ESSEC Avenue, dice: nuestro país envejece y su población activa también. ¿Qué medidas incentivadoras de alargamiento de la vida laboral están contemplando ustedes? Las que surgen, digamos, del acuerdo que alcanzamos con todos los agentes sociales y con un consenso amplísimo, y que están en la reforma del sistema de pensiones desde el 1 de enero de este año, que es establecer incentivos voluntarios a la jubilación demorada. Al mismo tiempo que hay profesiones muy duras y estamos trabajando con los agentes sociales en que esas personas puedan dejar la vida laboral antes, porque son realidades muy singulares y el modelo que tenemos no es precisamente el mejor. Al mismo tiempo que trabajamos en ese sentido, tenemos que trabajar también en que hay muchas personas que voluntariamente estarían dispuestas, si se generan los incentivos adecuados, a demorar su jubilación, porque la calidad de vida pues ha mejorado, el tipo de profesiones, etcétera. Una cosa es compatible con la otra. De hecho, pues los incentivos a la jubilación demorada, con un pago único que puede llegar a ser de hasta 12.000 euros por año trabajado, se están ya poniendo en marcha y están teniendo efectividad. Esta es la fórmula, que hemos puesto en marcha y que genera mucho consenso. Fabián Pérez, de La 4, dice: aprovechando que la tenemos presente, ¿cómo valora el camino que acaba de emprender la vicepresidenta Yolanda Díaz? ¿Le aconsejaría que se acerque a Íñigo Errejón más de lo que lo hizo con Pablo Iglesias? Mire, mi consejo en este tema no es precisamente muy sofisticado, porque no soy un especialista en estas cosas. Yo creo que le deseo lo mejor, que está ahí, y yo creo que me da la sensación que es un proyecto que tiene pues genera mucho entusiasmo, la verdad. Esa sensación da. Fernando Jauregui, de Periodismo 2030, dice: leo una crónica en varios periódicos del Grupo Vocento. Escriba un ministro para discutir. ¿No está usted resultando, le pregunto a Fernando, demasiado polémico últimamente? Jaime Jaume Masdeu, de La Vanguardia: ¿cómo están sus relaciones con el gobernador del Banco de España? ¿Sigue pensando que los análisis del banco en ocasiones no son sofisticados y que se mete en áreas que no le corresponden? Pues yo sinceramente no sé si soy demasiado polémico. Yo lo que intento es explicar las cosas. Yo creo que hay debates en España que son muy, iba a decir poco sofisticados, perdón, es decir, que son poco rigurosos. Cuando uno mira a los países de nuestro entorno, cuando uno mira cómo ha evolucionado el pensamiento económico, yo veo que en algunos ámbitos pues la opinión dominante o la opinión publicada sigue estando, pues es un poco viejuna, es un poco anquilosada, es la receta de siempre, le falta frescura, mucha frescura en la reflexión económica en España en muchos temas. Y yo lo que intento es, a veces, al mismo tiempo que defiendo, obviamente, las políticas de mi ministerio y de este gobierno, es añadir elementos para el debate, añadir elementos para la reflexión. Pero a veces me da la sensación de que no nos apetece mucho tener debates, tener reflexiones, contraponer opiniones. Enseguida esto es una fricción, es un problema. Y sobre el segundo tema que me preguntaba, mis opiniones sobre esto lo que quieren generar es un debate, quieren generar una reflexión y no pretenden otra cosa. Antes de darle a usted el último turno para que exprese sus últimas conclusiones, quiero ofrecerle el micrófono al presidente de la Cámara de España, don José Luis Bonet, para que nos dé su opinión sobre los temas que hemos tratado. Sí, muchas gracias. ¿Qué visión tiene usted del impacto económico de los fondos Next Generation y particularmente en cuanto a los tiempos? Bueno, yo creo que este es un tema que no he citado, pero que es importantísimo. Yo creo que permítame antes, ya que hablamos de los más allá, digamos, de los tiempos, cuando uno piensa en los Next Generation EU, lo primero que tiene uno que decir es qué respuesta tan distinta ha tenido Europa a esta crisis frente a la crisis anterior,
con una contribución de España muy importante en que eso sea así. Por lo tanto, en la crisis anterior lo que vimos son políticas nacionales de falta de solidaridad, cortoplacismo. Lo que hemos visto en esta crisis, yo diría, también lo estamos viendo ahora en la guerra, es, digamos, pues una respuesta común europea, que pone de manifiesto un reforzamiento del proyecto europeo. Y esto probablemente, más allá del... No voy a dejar de responder su pregunta, pero es que me parece que esto es muy importante. Es decir, a España le ha ido bien y le va a ir bien en la medida que vaya, digamos, encajando su proyecto con el proyecto europeo. Y, por lo tanto, el que el proyecto europeo se refuerce es probablemente lo más importante que nos pueda ocurrir. Y el proyecto europeo salió de la crisis anterior debilitado, con digamos, las opiniones públicas de algunos países, desde luego, y verdaderamente con errores de política que yo creo que ya han sido reconocidos. Lo que pone de manifiesto el Next Generation EU es una interiorización por parte de Europa, de las instituciones europeas y del Consejo Europeo, de los errores del pasado y una respuesta extraordinariamente contundente de mutualización de riesgos, por una parte, y de buscar elementos comunes. No solamente, también lo tenemos en las vacunas, en lo que ha sido el trabajo conjunto en la compra y distribución de vacunas. Y lo estamos viendo ahora en la guerra de Ucrania. Es decir, afortunadamente, las crisis más recientes nos están uniendo porque ponen de manifiesto que son valores comunes de los europeos. Y eso es lo que necesitamos, valores comunes que nos unan y hagan del proyecto europeo un proyecto más ambicioso y transformador. Y ahora, es decir, estamos hablando de un volumen de fondos extraordinario, 70.000 millones más lo que pueda venir después de créditos. Yo creo que lo importante es, y que supone además, y esto yo creo que no es suficientemente comprendido, un cambio muy relevante también para bien de cómo se ejecutan fondos europeos. Se ejecutan contra hitos y objetivos, requiere evaluaciones continuas, y esto pues las administraciones públicas, sobre todo las administraciones territoriales en España, no tienen experiencia en este sentido y es muy retador el ejecutar fondos, que ya no se trata simplemente de constatar el gasto y el control de legalidad, se trata de tangibilizar sus efectos a horizontes dados. Esto supone una transformación en la forma en la que las administraciones públicas trabajan y cooperan, también entre la administración central y las administraciones autonómicas. Por lo tanto, yo creo que el que haya habido, no diría retrasos, que el proceso de ejecución tenga unos ritmos un poquito más lentos, puedo entender la impaciencia, puedo entender alguna inquietud, pero miremos el big picture. Y el big picture es lo que yo dije antes sobre el proyecto europeo y lo que supone otra forma distinta, mucho más eficaz y de mucha mayor calidad de hacer gasto público. Muchísimas gracias, señor ministro, en nombre de Solaria y de Asisa, por su intervención una vez más en las tribunas del Fórum Europa, y gracias por la presencia de todos ustedes. Lamento no haber podido leer todas las preguntas que me han venido, algunas de ellas reiterando ya temas que se habían planteado. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias.